Hola, este video tiene por finalidad explicar el fenómeno de reflexión del sonido. Podemos mirar aquí en la pizarra, la pantalla, tenemos una superficie horizontal. Siempre hay que dibujar una línea perpendicular a la superficie que recibe el nombre de normal. Tenemos por este lado de aquí un sonido incidente, llega a esta parte de la superficie y se refleja. También podemos dibujar, o aquí ya está el dibujo en realidad, el ángulo incidente que siempre se mide con respecto a la normal, y tenemos el ángulo reflejado. Tenemos que anotar que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Pusimos acá un ejemplo, aquí, y dijimos, mire, si el ángulo de incidencia es 40 grados con respecto siempre a la normal, no a la superficie, el ángulo reflejado, en este caso, también tiene el mismo valor, aquí 40 grados. Entonces tenemos ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. También podríamos opinar con respecto a la longitud de onda. Tenemos aquí, este sonido tiene una longitud de onda incidente y podríamos dibujar la longitud de onda. Podríamos dibujar la longitud de onda del sonido reflejado. Tienen el mismo valor porque la onda se está propagando en el mismo medio. ¿Ven? Llega por el aire, rebota y regresa al aire. Entonces ahí no hay un cambio de medio. La longitud de onda es la misma incidente con la longitud de onda reflejada. Ahí está. La rapidez del sonido también se mantiene porque el sonido se propaga en el mismo medio. Entonces tampoco hay un cambio de rapidez y la frecuencia es la misma. Entonces siempre es importante tener presente ahí lo que ocurre con la frecuencia, con la rapidez y la longitud de onda. ¿Ya? ¿Qué ocurre con la longitud de onda aquí? Con la rapidez y la frecuencia. Para este caso se mantiene. Aquí tendríamos el fenómeno de reflexión. Hay que considerar ahí por las leyes de la reflexión, ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Un ejemplo de la reflexión del sonido es la reverberación. Y consiste en múltiples reflexiones en un recinto. Ven, acá tenemos la figura, nos muestra un recinto aquí. Y en el interior del recinto tenemos una fuente, puede ser un parlante, el cual está emitiendo sonido. Tenemos una persona, entonces aquí podemos dibujar, ahí de color negro se dibujó aquí. Llega directo a la oreja de la persona. Después tenemos otra trayectoria que la dibujamos de color rojo aquí. Rebota, se refleja y llega de nuevo al mismo sector donde había llegado el otro anteriormente. Entonces llega con un desfase ahí. Aquí se produjo una reflexión, que sería o es en este sector. ¿Ven? Y después podríamos tener otra trayectoria ahí, azul, rebota, avanza, vuelve a rebotar y llega. Entonces se produce un desfase en la llegada del sonido.
Entonces ahí hay el sonido se mantiene por un breve tiempo y después desaparece, una vez que fue emitido, por supuesto. Este fenómeno recibe el nombre de reverberación. Son múltiples, tener en cuenta ahí, múltiples reflexiones en un recinto. Aquí tenemos la de color negro, tramo directo, color rojo podemos mencionar que tiene una reflexión, un rebote, y la trayectoria de color azul tiene dos reflexiones. Entonces este fenómeno, la reverberación, es un ejemplo de fenómenos de reflexión del sonido. Podemos avanzar y nos vamos a encontrar aquí con otro ejemplo de reflexión, es el eco. Entonces, ¿cuándo se produce el eco ahí? Es cuando una onda se refleja en alguna superficie y regresa al punto donde se emitió. Entonces aquí nosotros tenemos una figura, tenemos una persona aquí que está a cierta distancia de una superficie. El oído, el ser humano, el oído puede distinguir entre el sonido cuando se emite y cuando regresa, el tiempo ahí que demora para poder hacer la diferencia entre uno y el otro es de 0,1 segundo en el tramo completo de ida y regreso. Entonces acá en el dibujo una persona dice hola y avanza y llega a este tramo de aquí y ya tendríamos un tiempo de 0,05 segundos. Se produce la reflexión ahí, la reflexión de color rojo, ahí color rojo, y llega y aparece de nuevo el hola, y ahí tendríamos el eco, y todo ese tiempo en que va y vuelve es de 0,1 segundo. Entonces nos piden calcular a qué distancia está la persona. Para calcular la distancia, como lo vimos en materia pasada, tengo que multiplicar la rapidez por el tiempo. En este caso es la rapidez del sonido. Vamos a considerar que este sonido avanza 340 metros en un segundo. Entonces ahí lo multiplicamos 340 por 0,05 y nos da un resultado de 17 metros. Esa es la distancia mínima a la cual yo puedo estar ubicado frente a una superficie y yo puedo distinguir entre el sonido, el primer hola y después cuando llega el segundo, el reflejado. Este fenómeno es un ejemplo de la reflexión del sonido y en este caso es el eco. Entonces recordar ahí 17 metros tenemos que estar ubicados para poder distinguir entre un sonido y el otro. Ahora vamos a realizar algunos ejemplos, o mejor dicho, algunos ejercicios de reflexión, que es importante tener presente algunos detalles. Y aquí dice, tenemos una superficie horizontal. Entonces nos preguntan cuál es el valor del ángulo incidente y cuál es el valor del ángulo reflejado. Entonces es importante siempre, yo siempre ahí indico y recomiendo que dibujen la línea normal, que es la línea de referencia, y siempre perpendicular a la superficie. Perpendicular quiere decir que forma un ángulo de 90 grados. Entonces aquí normal. Dibujar el ángulo incidente, aquí está, lo dibujo siempre, recordar que se dibuja con respecto a la normal. Acá en la figura aparece un ángulo, pero este ángulo que está aquí, que son los 20 grados, es con respecto a la superficie, ¿ven? Es con respecto a la superficie. Entonces aquí yo tengo dos puntos de referencia, hay que tenerlo presente esto. Una es la superficie y la otra línea es la normal. Yo siempre tengo que medir el ángulo incidente con respecto a la normal.
aquí nos dieron el ángulo con respecto a la superficie. Y como es perpendicular, entonces nosotros podemos escribir en nuestra pregunta, podríamos decir 20 grados más el ángulo incidente tiene que ser igual a 90 grados. Entonces aquí vamos a despejar y nos va a quedar 90 menos los 20 y eso nos va a dar un ángulo incidente de, en este caso, 70 grados. Eso es lo que vale el ángulo en este caso. Si tenemos que responder la otra pregunta, tenemos que realizar el dibujo, se produce la reflexión y el ángulo, se produce la reflexión, aquí rebota, avanza por el mismo medio e iría ahí, ¿ven? Este es el sonido reflejado. Entonces dibujamos el ángulo ahí, este es el ángulo reflejado y siempre se mide con respecto a la normal. Y si queremos responder, tenemos que recordar que el ángulo incidente siempre es igual al ángulo reflejado, que para este caso es 70 grados. Y ahí tenemos la respuesta a nuestras dos preguntas. Es importante considerar aquí, primero, tener presente que es una superficie horizontal y nos dieron el ángulo de 20 grados con respecto a la superficie. Para tener presente estos detalles, por favor. En el ejemplo número 2, ahora hay un pequeño cambio ahí. Nos dicen, mire, ahora en la superficie es diagonal. Hay una diagonal, ya no está horizontal, sino que está ahí una pequeña inclinación ahí. Y nos dicen que por este lado llega el sonido incidente y nuevamente nos dicen que está con respecto 30 grados con respecto a ¿quién? A la superficie. ¿Ven? Aquí son 30 grados es con respecto a la superficie. Entonces ahí nuevamente debo dibujar la normal perpendicular a la superficie y aquí queda inclinada, ven, ahí queda inclinada y escribo normal, porque tiene que ser perpendicular ahí, a esta parte. Perpendicular, se tiene que formar el ángulo ahí de 90 grados. Para responder la pregunta A, nuevamente, tenemos que dibujar el ángulo incidente. Siempre se mide con respecto a la normal, entonces nuevamente tenemos 30 grados más el ángulo incidente es igual a 90. Despejando, el ángulo incidente nos va a dar 90 menos 30 y eso va a ser igual a 60 grados. Entonces aquí el ángulo es de 60. Para responder la letra B, debemos dibujar el sonido reflejado. Se viene hacia acá. Sonido reflejado. Acá tenemos el ángulo reflejado y podemos decir, de acuerdo a las leyes de la reflexión, letra B nos dice que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, que para este ejemplo es 60. ¿60 qué? Grados. Ahí está. También podríamos agregar aquí algo más. Si tenemos aquí la longitud de onda incidente del sonido y tuviéramos que dibujar la longitud de onda del sonido reflejado, recuerden cómo se mueve en el mismo medio, no hay un cambio de medio, la longitud de onda tiene que ser la misma, del mismo valor reflejado. Y como se mueve en el mismo medio, la rapidez es la misma, porque no hay un cambio de medio. Y la frecuencia también se mantiene. Entonces aquí tendríamos el ejemplo número
número 2. Aquí tenemos el ejemplo número 3, una superficie vertical. Tenemos el sonido incidente y ya tenemos dibujada la normal. Ven ahí, siempre perpendicular a la superficie. Ahí estaría. Entonces aquí la línea de color rojo es el sonido incidente. Entonces nos preguntan, ¿cuál es el valor del ángulo de incidencia? Como está sobre la normal, el ángulo incidente es igual a ¿cuánto? A 0, porque está sobre. El rayo rebota en la superficie, llega ahí, avanza, vean, avanza ahí, avanza, 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 rebota, regresa por donde llegó y este es el sonido reflejado. Y nos preguntan, ¿cuál es el valor del ángulo reflejado? Entonces, en este caso, reflejado es igual al ángulo incidente, entonces en este caso es 0. Queda sobre la línea normal. Y aquí tendríamos ejemplos del fenómeno de reflexión utilizando una superficie horizontal, una superficie diagonal y una superficie vertical. Siempre recordar, tener presente, dibujar la normal con una línea de referencia que me permite dibujar también el ángulo incidente. Y ahí puedo ver la trayectoria del reflejado y el ángulo reflejado. Ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.